Un sábado entró Jesús en la sinagoga para enseñar. Había un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado, encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo que lo que pensaban, le dijo al hombre del brazo paralítico: levántate y colócate en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús le dijo: les voy a formular una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar a una persona o dejarla morir? Miraron en torno y le dijo al hombre: extiende el brazo. Él lo hizo y el brazo quedó restablecido. Evangelio según San Lucas capítulo 6, versos 6 al 11. El Hijo de Dios es el Señor del sábado. Se trata de una predicación muy sabia, muy inteligente, que no deja espacio ni lugar a la duda. ¿Se hace el bien o se hace el mal en materia de religión? Una manera de poder evaluar la vivencia de mi religión es formulándose esa pregunta: ¿hago el bien o hago el mal con mi religión, con mis intransigencias, con mi manera tan dura de ser, de no perdonar a los demás, sino crear condiciones? Es lo que dice Jesús de Nazaret, para que las personas vivan mejor. Se restableció el brazo del paralítico. Crear puentes, decía el Papa Francisco, no murallas entre los pueblos y las naciones. Crear puentes, decía y lo dijo muchas veces el Papa San Juan Pablo II. La religión, la fuerza de la ley de Dios, está para crear condiciones de vida mejor en las personas. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 7 de septiembre, año 2020. Cielo y la tierra, oh Señor, están llenos de ti. El cielo y la tierra, oh Señor, están llenos de ti. Ubicados en ese capítulo sexto del Evangelio según San Lucas, capítulo que nos pone a pensar en cómo resolver los conflictos, cómo resolver los momentos que se van presentando en la experiencia de la vida espiritual en una religión, cómo entender unas personas predicando una religión cuando le cierran las puertas a las personas, cuando las juzgan, cuando las impiden, cuando las limitan, cuando se preocupan solo de recordarles el pecado a las personas y no invitarlos a vivir una religión donde el que se la inventó se llama Dios, crea condiciones para vivir mejor. Yo creo que esa es una buena solución a tanta intransigencia a ratos, y es una buena solución a tanta casuística, es una buena solución a tanto imperio de restringirle a las personas y limitarlos en sus maneras de actuar y de ser. Jesucristo le pregunta a esos dos grupos tan fuertes en el mundo judío, como son el grupo de los escribas y de los fariseos. Grupos que están pegados a la ley, grupos que no le perdonan media a ninguna persona, grupos que dicen la ley por la ley y hay que cumplirla de donde hay que hacerlo, pero él mismo no da ejemplo. Es lo más traumático de la situación. Jesús arregla el problema de una manera sabia, inteligente. Ser un buen predicador y un buen evangelizador, un buen misionero, es una persona muy sabia en su manera de hablar, que no deja espacio ni permite discusiones transitorias. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? La pregunta es muy concreta. ¿Le salvo la vida a esta persona o la dejo morir? ¿Ofendo a esta persona o le doy otra alternativa para que la persona se sienta mejor?
¿Qué hago en este caso? Sería una buena pregunta. ¿Qué hago en el caso cuando las personas se sienten muy mal por su situación de pecado, por su situación matrimonial, por su situación de vida y consultan a algún pastor? Bueno, ¿qué me soluciona? ¿Qué hago? No, usted no tiene solución. ¿Cómo así que no tiene solución? ¿Qué hago, el bien o hago el mal? ¿La salvo o la dejo morir y que se vaya así? O al menos le doy la mano, al menos me siento, al menos escucho a la persona, al menos comparto un poquitín con esa persona, al menos le presto atención. Ahí es donde Jesús está llamando la atención sobre una excelente religión que debería apuntar más a crear puentes entre las personas, no murallas entre las personas. Crear puentes, que es el ideal, no tanto el ideal del señor presidente de Estados Unidos, crear muralla entre México y Estados Unidos. El interés es levantar una muralla entre México y Estados Unidos. No, ese no es el interés. Hay que buscar las mejores relaciones. El Papa Francisco le contestaba en esa ocasión, cuando era candidato para la presidencia de los Estados Unidos, y el Papa le decía: es mejor crear puentes en lugar de ponerle murallas a la gente. Entonces, el Evangelio nos da una gran enseñanza para el día de hoy. ¿Hago el bien o hago el mal? ¿Crucifico a una persona? ¿La salvo o le doy la mano o le doy alternativas como católico, como creyente, como pastor, como misionero? Aparece en el Evangelio la intención evidente de Jesús es de curar y provocar el bien en la persona. Eso es lo primero que aparece, y así debería ser en cualquiera de nosotros. Jesús no solamente le presta atención a la curación de un enfermo, sino que está interesado también en sanar a los adversarios. Cuando la persona está interesada en sanar a los adversarios, plantea una pregunta de esas bien buenas y bien sabias: ¿hago el bien o hago el mal? Díganme qué hago. Es decir, la mente torcida del adversario, el observante de la ley, el observante del sábado, sin preocuparse de las enfermedades y la conformidad de las demás personas. Jesucristo está muy interesado en arreglar ambos espacios: el enfermo de la mano paralítica, el hombre del brazo derecho y en las personas torcidas de la mente. El Papa Francisco, en una homilía en su casa Santa Marta, un 31 de octubre del año 2014, hablando de este tema, decía el Papa como dos pinceladas bien interesantes. La primera pincelada del Papa Francisco era diciendo: esta forma de vivir, apegados a la ley, aleja a las personas del amor, de la justicia con los demás. Cuidan demasiado la ley, pero descuidan la justicia. Cuidan demasiado la ley, pero descuidan el amor y la caridad. No son modelos. La única palabra que los define es hipócritas. Y la repetía varias veces en esa homilía el Papa Francisco. ¿Qué se puede esperar de una persona tan exigente, tan que cierra las puertas, de una persona tan dura con el otro? Hipócrita, decía el Papa. Se trata de entender que hay que abrir puertas de salvación, dijo el Papa Francisco. Hombres que solo sabían cerrarle las puertas a los demás, pero no saben abrir las puertas de Dios, cerrarle la puerta con la ley a los demás, no abrir esperanzas de salvación. San Atanasio, obispo de Alejandría y doctor de la Iglesia, del año 295, tercer siglo de la historia de la Iglesia Católica, es un santo que le tocó enfrentar duros momentos en la historia del Imperio Romano, las persecuciones, por ejemplo, contra los cristianos. Tuvo una importante formación académica en filosofía y en gramática, y es considerado doctor de la Iglesia Católica. Hablaba muy bien el copto, el griego común y el griego clásico, y un defensor contra los paganos, contra los herejes, contra los arrianos, contra la encarnación del Verbo, todo aquello que estuviera en contra de la verdad. Y allí este santo tan ilustre, San Atanasio, obispo de Alejandría, decía dos frasecitas interesantes. La primera:
El mundo es bueno porque tal como lo hicieron y tal como lo vemos y como Dios lo quiere, nadie tiene duda de que es bueno. Tiene principios buenos y es bueno por excelencia. Pero ¿cómo lo entendía el santo? Es que la palabra de Dios que hizo el mundo es bueno, porque es de Dios la palabra, porque la palabra dispone las cosas para la bondad, porque el deseo de Dios es bueno. Dios quiere que las cosas sean buenas. Dios quiere es como salvar la gente, no cerrarle las puertas a las personas. Bien interesante San Atanasio, obispo de Alejandría, viendo la bondad de Dios desde la obra de la creación y cómo se mueve esa obra aquí en la tierra por lo bueno, porque viene de la palabra de Dios. Aprendemos a vivir una religión y nos tenemos que decidir, ¿hago el bien o hago el mal con mi manera de hablar, con mi manera de ser en materia de religión? Estoy llamado a abrirle puertas a las demás personas. Hosanae, Hosanae, Hosana Cristo Señor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.